Estuvimos y hemos estado estudiando acerca de los dones espirituales. Amén. Y sabemos que los dones es algo que no es del hombre, amén, sino que es del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos y hemos estado estudiando acerca de los dones espirituales. Amén. Y sabemos que los dones es algo que no es del hombre, amén, sino que es del Espíritu Santo. Amén. Y hoy comenzaremos a estudiar la otra clasificación de los dones. ¿Se recuerdan que habían tres clasificaciones de los dones? Los dones de revelación, que ya lo estudiamos, que eran los dones que revelan algo del pasado, del presente y del futuro. Vimos el don de palabra de conocimiento, que revela cosas del pasado y del presente. El don de palabra de sabiduría, que revela cosas del futuro. Y vimos el don de discernimiento de espíritus, que ese es el don que tú puedes ver cuando Dios quiere en el mundo espiritual, ya sea ángeles, demonios, a Dios, a Jesús, todo lo que sea relacionado con espíritus. Amén. Entonces estudiamos esos tres dones bien claramente, y hoy vamos a entrar en la segunda clasificación, que son los dones de expresión vocal o dones inspiracionales, que son inspirados por el Espíritu. Amén. Y vamos a partir por el más importante en relación a nuestra vida, que es el don de lenguas. Amén. Tienen ahí, ¿cierto? Están viendo la definición del don de lengua. Dice que es la expresión vocal mediante el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, en una lengua no conocida, la cual no es comprendida por la persona que habla y muchas veces no comprendida por el oyente. Amén. No es una lengua que tú puedes estudiar yendo a la universidad. No es una lengua que no es un dialecto, sino que es una lengua espiritual. Amén. Y antes de comenzar a hablar sobre este don, vamos a la Biblia para que encontremos dónde está este don en la Biblia. Ya que estamos estudiando los dones, Primera de Corintios 12, versículo 1, aleluya, Dios es bueno, por eso me trajo aquí hoy día, amén, gloria a Dios, Dios es bueno, amén. No quiero, hermanos, que ignoréis, dice el apóstol Pablo, acerca de los dones espirituales, amén. No podemos ser ignorantes al respecto de los dones espirituales. Por eso hemos estado estudiando de los dones espirituales. Amén. Vamos al verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, aquí empieza a nombrarlos. Palabra de sabiduría. Ese es ya estudiamos ese don. A otro, palabra de ciencia o de conocimiento, ese don ya lo estudiamos, por el mismo Espíritu, siempre es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. A otros, fe, por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otros, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lengua, y a otro, interpretación de esas lenguas. Amén. Entonces nosotros estamos estudiando el diverso género de lengua, el don de lenguas. Amén. Ese es el que hoy estamos comenzando a estudiar, y es muy importante para nosotros saber sobre este don, porque si entendemos bien al respecto de la importancia del don de lenguas en nuestra vida, vamos a entender que necesitamos estar continuamente orando en otras lenguas. Amén. Entonces vamos avanzando, y nace una pregunta aquí: ¿por qué destacamos tanto las lenguas? Amén. ¿Por qué destacamos tanto las lenguas? Uno, porque el hablar en lengua es la evidencia física inicial de que una persona fue bautizada con el Espíritu Santo.
Amén. Eso lo vamos a estudiar más a cabalidad más adelante. Pero el orar en lengua es la evidencia bíblica de que una persona fue llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo yo sé que la persona está llena del Espíritu Santo? Porque habla en lenguas. Amén. Número 2. La expresión vocal en lenguas en una asamblea pública, está hablando en relación a una iglesia, ¿cierto? Es el don del Espíritu más utilizado. Si ustedes se fijan en nuestras reuniones, la mayoría de las veces lo que más se ve en nuestras reuniones son las lenguas. Amén. Es un don muy usado, utilizado, y entonces por eso es importante que nosotros lo aprendamos. Amén. 3. El don de lenguas y de interpretación de lenguas son de esta dispensación, por eso están más en operación. Estos dos dones, que es la lengua y la interpretación de lengua, son los únicos dones que son de la nueva alianza. Los 9 dones espirituales, dentro de eso está lengua e interpretación, todos los otros 7 fueron usados por Dios en el Antiguo Testamento. Todos los profetas, todo el hombre de Dios operaron en esos 7 dones. Pero lengua y interpretación es solo para esta alianza, para esta dispensación. Los profetas antiguos, Isaías, Job, Jeremías y todos los antiguos, David, no pudieron experimentar las lenguas y la interpretación. Amén. Más adelante, la que viene más adelante, les voy a explicar por qué no. Amén. 4. ¿Por qué es importante las lenguas, cierto? Es que Pablo lo destacaba mucho debido al mal entendimiento que había al respecto de este don. Este don sí es mal entendido, pero vamos a aclararlo bien en esta noche, pero vamos a dejar claro ciertas cosas que no las personas las tienen muy claras. Amén. Entonces seguimos avanzando. Entonces, el don de lenguas es exclusivo para esta dispensación. Amén. Fíjense que dice ahí, solo para los nacidos de nuevo. Amén. Marcos 16, versículo 17, que dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes? Los que crean. Amén. Hermanos, vamos a ir aclarando en el camino, pero yo quiero que ustedes guarden su corazón, porque esto ha confundido a muchas iglesias y muchos cristianos no oran en lenguas porque piensan que no es para todos. Pero la Biblia es clara. Jesús lo primero que hace cuando resucita de entre los muertos es que le dice, los que crean en mi nombre hablarán en nuevas lenguas. Amén. Y todos los que crean en su nombre son los que han nacido de nuevo. Amén. Los antiguos, los profetas antiguos, ¿por qué no hablaban en lengua? Porque aún no habían nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento estuvo disponible cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Porque Jesús fue el primero en pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Él fue el primero en ser vivificado. Él fue el primero en nacer después de estar muerto. Amén. Recordemos que la Biblia dice que Dios lo volvió a engendrar, lo volvió a llamar hijo, porque Él cuando murió espiritualmente, Él dejó de ser hijo, sino que se transformó en hijo del diablo. Era uno con Satanás. Amén. La muerte espiritual, cuando una persona muere espiritualmente, cuando uno peca, cuando muere espiritualmente, uno se hace uno con el diablo. Uno es hijo de Satanás. Y Jesús murió espiritualmente, él quedó alejado de Dios. Por eso dice, Padre, ¿por qué me has abandonado en la cruz?
Porque en ese momento Él se hizo pecado. Amén. Él tomó la naturaleza del diablo. Él tomó nuestros pecados. Él se hizo uno, por eso fue al infierno. Amén. Pero en esa condición, Dios lo sacó de ahí, le dio vida, lo justificó y lo hizo el primogénito de entre los muertos. El primer nacido de nuevo. El primero de pasar de muerte espiritual a vida espiritual fue Jesús. Por eso nosotros que estábamos muertos espirituales pasamos a vida espiritual. Pero Jesús fue el primero. Amén. Entonces, solo para nosotros está disponible el don de lenguas y es para todos los creyentes. Vamos a mostrar el versículo después más adelante, que los cristianos se confunden pensando que no es para todas las lenguas. Amén. Pero vamos a explicarlo a la luz de la palabra y usted se va a dar cuenta que todos pueden orar en lengua. Todos los cristianos. Y vamos a ver el por qué es tan importante orar en lengua. Amén. El don de lengua es la evidencia bíblica de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Amén. La llenura del Espíritu Santo o recibir poder, estar lleno del Espíritu. La evidencia bíblica de eso, de que hemos sido llenos del Espíritu, es que hablamos en otras lenguas. Amén. Y ahí tenemos varios versículos que va a evidenciar que cuando eran llenos del Espíritu, hablaban en otras lenguas. Amén. Tenemos ahí 5 lugares estrechos de la Biblia, más de un versículo porque hay varios versículos juntos, donde nos muestra que la evidencia bíblica de que estoy lleno del Espíritu es que hablo en lenguas. Amén. Cuando tú naces de nuevo es cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador. Amén. El Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros. Todo cristiano nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Y en el camino, ¿cierto? O puede ser hasta inmediato, puede ser además bautizado con el Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo o recibir poder del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, la persona comienza a orar en otras lenguas. Amén. Amén. Hechos capítulo 2, vamos a ver los discípulos, ¿cierto? Llenos del Espíritu Santo, los discípulos de Jesús, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y vamos a ver que inmediatamente de que fueron llenos, algo pasó en ellos. ¿Qué pasó en ellos? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Se fija? Fueron llenos del Espíritu y ¿qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas. La evidencia bíblica de que tú estás lleno del Espíritu es que tú hablas en lengua. Amén. Cuando tú recibes a Jesús, es como que tú quedaste, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo sobre usted, a su vida, y lo llena, 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 y lo llena. Hasta que transborda. Eso pasa cuando recibes la llenura del Espíritu Santo. O cuando dice recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, también es conocido como recibiréis poder. O seréis bautizados, seréis llenos, o recibiréis poder, es lo mismo. Cuando tú estás lleno del Espíritu, algo va a pasar en ti. Sí, vas a hablar en otras lenguas. Inmediatamente que eres lleno. Amén. Cuando recibes a Jesús no eres repleto, naces de nuevo, tienes vida eterna. Dice que nacimos del Espíritu,
Pero no terminó nuestra relación con el Espíritu Santo. Viene la segunda parte, que es ser lleno del Espíritu. Amén. Y viene la tercera parte, que es seguir lleno. ¿Y cómo seguimos llenos? Efesios 5 dice, cantando entre vosotros salmos, himnos, a lenguas, interpretación de lengua, alabando a Dios. Eso te va a mantener repleto. Amén. Eso es a mantenerte lleno, es una pega tuya. Tú eres el que tiene que mantener el vaso lleno. Tú. ¿Cómo? Haciendo tu parte, alabando al Señor, adorándolo, dándole gracia, glorificándolo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hechos 8, versículos 5 y 19. Estamos viendo que cuando una persona recibe el Espíritu Santo es lleno, habla en lenguas. Amén. Si usted ve a una persona que le dice está llena del Espíritu y cae bajo la unción y no habla en lengua, no fue lleno. Cayó nomás por el poder. Amén. Hechos capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaba atento porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿A quién enviaron allá? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Cuando uno ora para que reciban con alguien el Espíritu Santo, uno impone las manos. Coloca las manos para que alguien reciba la llenura. Amén. Ellos ya habían creído en la palabra. Ellos ya habían nacido de nuevo. Pero les faltaba la segunda parte, ser lleno del Espíritu. Aleluya. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, habían recibido a Jesús. Tenían dentro el Espíritu Santo, pero Él no había descendido sobre ellos para llenarlo todavía. ¿Están acá? Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, no es algo que tú puedes ver. ¿Cuántos creen conmigo? Cuando alguien recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ¿cómo yo sé que esa persona fue llena? Porque habla en lengua. Amén. Y miren, verso 18, cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, le ofreció dinero. ¿Cómo Simón se dio cuenta que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo? Dice, porque vio. ¿Vio qué? Vio que hablaban en lengua. Amén. Aleluya. Vamos a seguir viendo que a través de imposición de manos, o sea, la evidencia bíblica de hablar en otras lenguas, es cuando tú estás lleno del Espíritu. Amén. Y además también estamos viendo que por imposición de manos, por colocar las manos por los hermanos cristianos, ellos pueden hablar en otras lenguas. Amén. Lo único que la persona tiene que creer, porque todo es por fe. Hechos 9, verso 3. Vamos a ver aquí a Pablo. Amén. Hechos 9, verso 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí lo recibió como Señor. Señor, amén. Ahí fue salvo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Amén. A quien tú persigues. Ahí él nació de nuevo, hermano. Ese fue el convertimiento de Pablo. ¿Quién eres tú, Señor? Jesús. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Verso 5. Seguimos. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya se había convertido ahí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Nació de nuevo, hermano. Para que alguien diga, ¿qué quieres que yo haga? Es porque nació de nuevo. Amén. Antes no le decíamos al Señor, ¿qué querés que yo haga? Hacíamos lo que queríamos. Ahora le decimos, Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Qué querés que yo haga? Le dijo Pablo. Y usted sabe lo que hizo Pablo, amén. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué querés que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz. La oían, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. No es que Dios le puso una enfermedad, no veía porque se encandiló. ¿Usted se ha encontrado con una luz de repente y cómo queda encandilado? Imagínense la gloria de Dios. Él quedó encandilado, él quedó, amén, sin vista por un momento porque fue muy fuerte para su ojo, amén, pero no quedó ciego y no fue una enfermedad, amén, aleluya. Entonces, así es que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ya usted sabe por qué no veía, amén. Verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Ya vimos sobre esto en los dones de revelación, ¿se acuerdan? Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí no está diciendo que iba a padecer hambre, que iba a padecer, no está diciendo que iba a padecer enfermedades, que iba a padecer plagas, que Dios le iba a mandar un aguijón. Amén. Iba a padecer, sí, porque iba a ser perseguido. Iban a querer destruir su ministerio, pero él iba a ser de gran bendición para toda la iglesia de ese día y del futuro. Amén. Pero los padecimientos no son padecimientos de enfermedades, que él lo mandó a la cárcel, aunque fue a la cárcel, pero fue por el diablo. Amén. Pero salió de ahí, Dios lo sacó. Amén. Porque Dios es más poderoso que el diablo, hermanos. Entonces, sigamos leyendo. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por de donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hermano, ahí cuando oró Ananías y recibió el Espíritu Santo, Pablo comenzó a hablar en otras lenguas, porque es la evidencia bíblica. De hecho, después en el libro de Corintios, capítulo 14, vemos que Pablo dice en el verso 18, lloro en lengua más que todos vosotros,
¿Cuándo comenzó a hablar en otra lengua Pablo? El momento que él recibió al Espíritu Santo. Amén. Ese fue el exacto momento que Pablo comenzó a hablar en otras lenguas. Amén. ¿Y cómo? Vino imposición de manos. Amén. Aleluya. Aquí vamos a ver que también en Hechos 10, 44, las personas pueden recibir el bautismo con el Espíritu Santo, ser llenos sin imposición de manos. Con solo escuchar la palabra. ¡Wow! Con solo escuchar la palabra, personas pueden empezar a hablar en otras lenguas. Solo estar escuchando la palabra y creer. Y empiezan a hablar en otras lenguas sin nunca haber hablado antes. Amén. Y en el caso que vamos a leer ahora fue más espectacular, porque ellos no tenían idea que había lenguas, porque ellos no eran los que habían estado el día de Pentecostés, no habían estado en Jerusalén. Amén. Aleluya. Vamos a Hechos 10, 44. Hechos 10, 44. ¿Están ahí? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Los de la circuncisión quedaron atónitos porque ellos pensaban que el bautismo con el Espíritu Santo era solamente para ellos. Y ellos, la familia de Cornelio no era una familia hebrea. Y ellos quedaron para adentro, podríamos decir nosotros. Para adentro. Porque ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. Entonces ahí recién comprendió Pedro el lienzo. El lienzo cuando bajó en esa visión en el éxtasis, ese lienzo con cuadrúpedos, animales de diferentes especies. Y Dios le dice, come Pedro. Señor, pero de ninguna cosa inmunda voy a comer. Come porque no llames inmundo lo que yo he santificado. No entendía nada Pedro. Porque para Pedro, el judío de nacimiento, él no se podía mezclar con la sociedad, eran entre ellos los judíos nomás. Y Dios lo manda a Pedro a la casa de Cornelio, que no era romano, no era judío. Y cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos, ¡wow! O sea que Dios no es solamente nuestro, es Dios de todos. Porque también el Espíritu Santo viene sobre todos, no solamente los judíos. Y ahí Pedro comprendió el lienzo que había caído. Ahí está el lienzo, que eran diferentes animales, diferentes clases, y que Dios le decía, come nomás de eso, porque no llames impuro. El Señor lo mostró ahí, no llames impuro, no llames, porque para ellos eran pecadores, ellos eran perros. Le llamaban así los perros a la gente que no era los cristianos, que no era judío, que diga. No llames inmundo lo que yo he santificado, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahí se le reveló el lienzo que cayó. ¿Cómo? Porque lo oían hablar en... ¿Qué dice? Porque los oían, verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ahí los bautizó en agua y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Vamos a impedirle que ahora se bauticen en las aguas si el Señor los bautizó en el Espíritu. Y después Pedro va y le cuenta toda esta historia a los judíos. Vuelve al templo y le dice, wow, hermano, Dios es de todos. Yo vi con mis ojos cómo cayó el Espíritu Santo sobre esa familia que no era nuestra, no era judía. Y ellos hablaban en lengua. Y Pedro andaba con testigos. ¿Cómo sabían que habían sido llenos del Espíritu? Porque hablaban en lenguas. Amén. La evidencia bíblica de que una persona está llena del Espíritu es que habla en... ¿Todos pueden hablar en lengua? Sí, hermano, todos. Y vamos a estudiarlo más adelante.
Hechos 19, sigamos, tenemos el otro ejemplo. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea que estas personas que Apolo le había predicado no habían ni recibido ni a Jesús todavía. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para aquel que iba a venir. O sea, no habían recibido ni a Jesús todavía. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bautismo, cuando estudiemos los bautismos, se llama también bautismo al momento que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, porque tú naces de nuevo. Tú estabas muerto y naces de nuevo. Amén. Entonces, de ahí dice que fueron bautizados, verso 5, en el nombre del Señor Jesús. Ellos creyeron que Jesús es el Señor. Amén. ¿Están acá? Y ahí, después de eso, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, que en el mismo momento, para que usted entienda, que una persona que recibe hoy a Jesús, hoy mismo puede ser bautizado con el Espíritu Santo. No tiene que haber hecho un discipulado, no tiene que haber tenido, haber hecho rema, haber hecho centro de sanidad rema. No, en el mismo momento, si cree, recibe a Jesús como Señor, nace de nuevo, y en el mismo momento le impusieron las manos, ¿y qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Hay gente que lleva 20, 30 años, 40 años en la iglesia y no habla en lengua porque está esperando. Hermano, no tiene que esperar, usted tiene que recibir. Amén. Y si usted no está recibiendo, vayan del pastor y que ponga las manos sobre usted y que reciba. Amén. No puede estar en la iglesia 30 años, 10 años, 5 años, 1 año, 6 meses, 5 meses, 10 días, 1 mes sin el bautismo. No puede. Y muchos pierden. Vamos a ver por qué no pueden. Vamos a ver la importancia de hablar en lengua. Para que usted entienda el por qué no debe no hablar en lengua. No debe no haber sido bautizado. ¿Están acá? Entonces, nos muestra claramente con varios versículos bíblicos que la evidencia bíblica de hablar en otras lenguas, la evidencia bíblica de que estoy lleno del Espíritu Santo, o bautizado con el Espíritu Santo, o recibí poder del Espíritu Santo, es que hablo en lenguas. Esa es la prueba visible de la llenura del Espíritu Santo. Y vimos todos esos versículos. Amén. Tiene respaldo para que usted, alguien le dice: yo soy lleno del Espíritu Santo. Ah, ¿usted habla en lengua? No, ¿por qué? Nada que ver. ¿Cómo que nada que ver? Tiene que ver, po. Porque si usted dice que está lleno, porque habla en lengua. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Amén. Entonces, ahí usted le puede enseñar a la persona. No, tú has recibido una descarga de poder, pero no has sido llena, porque si tú estuvieses llena, estarías hablando en lengua. ¿Están acá? Gloria a Dios. Sigamos adelante. Aquí entramos a la importancia, el propósito, la importancia que tiene el hablar en otras lenguas. Amén. Amén. ¿Están ahí? El propósito de hablar en otras lenguas. ¿Cuál es el propósito? Vamos a empezar a verlo. Propósitos. Amén. ¿Por qué es tan importante hablar en otras lenguas? ¿Están acá? 1. Es la evidencia inicial de que recibimos el Espíritu Santo. Eso lo estudiamos recién. Por eso es importante. Porque es la evidencia visible que fuimos llenos del Espíritu Santo. 2.
hablando sobrenaturalmente con Dios en misterios. Una persona que habla, que ora en lengua, que tiene el don de lenguas, porque es el don, amén, habla misterios con Dios. Habla cosas que solamente Dios entiende. Es una comunicación directa entre tú y Dios. Tú no estás entendiendo, pero Él sí. El diablo no entiende qué está hablando este. No sabe qué hacer para pararte porque no sabe lo que tú hablas. Amén. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie, diga nadie, le entiende. Porque lengua no es un idioma que tú puedes estudiar, no es arameo ni como dicen algunos. Es lenguas que no son estudiables, que no tienen dialecto, no tiene ortografía, no tiene gramática. Son lenguas. Y el que habla lengua está hablando misterios con Dios. Y el que está hablando misterios con Dios, Dios va a responder grandes cosas para tu vida. Muchas cosas suceden en tu vida porque tú estás hablando muchos misterios con Dios. Y Dios está pavimentando tu camino. Aleluya. Misterios con Dios. Pero Dios te los revela. Para el propósito que Él tiene para tu vida. Amén. 3. El que habla en lengua engrandece a Dios. Lo engrandece, lo magnifica, lo exalta. Quien habla lengua habla misterios con Dios. Además lo exalta, lo engrandece. Hechos 10:45. ¿Quiere engrandecer el nombre de Dios? Ore en lengua entonces. Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, que lo enaltecían, que le daban gloria. Amén. Hermano, tú tienes que hacerlo por fe. Es que yo no estoy sintiendo que le doy gloria y alabanza a Dios, que yo no estoy sintiendo que estoy hablando misterios con Dios, que yo no estoy sintiendo, hermano, usted no anda por lo que siente, usted anda por lo que cree. Lo está haciendo, está engrandeciéndolo, está hablando misterio con Él. Es por la fe. Amén. El que ora en lengua, dice, edificándonos a nosotros mismos. Aquel que ora en lengua se edifica, se carga como una batería, se carga el celular cuando se está poniendo en rojo el celular y dice 8%, 2%, 1%, ¡pum! Usted lo carga y empieza 2%, 3%, 4%, 5%, 100%. El que ora en lengua se está edificando, cargando como cargar una batería de celular. Cuando usted se siente cansado, enchúfese. Enchúfese la corriente, empieza a hablar en lenguas. Y se le va a ir el cansancio, va a venir nueva fuerza. Usted tiene que andar sobrenaturalmente, no como naturalmente andan las personas. Amén. Las personas van y se toman un Red Bull. Amén. Usted se toma el Red Bull espiritual que es lenguas. Primera de Corintios 14:4. Y las personas dicen, no es para todo hablar en lengua. Y vamos a ver que es para todo. Y vamos a desenmascarar ese versículo que dice que algunos no me hablan en lengua. Lo vamos a explicar con revelación. Pero ya usted se da cuenta que Dios no quiere para algunos este regalo, es para todo. Por eso Jesús dijo, los que crean en mi nombre hablarán en otras lenguas. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lengua extraña a sí mismo, diga, a mí mismo, me edifico. Amén. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Estuvimos y hemos estado estudiando acerca de los dones espirituales. Amén. Y sabemos que los dones es algo que no es del hombre, amén, sino que es del Espíritu Santo.